bajo la premisa del respeto a la diferencia y a la diversidad de las personas. La educación contemporánea ha asumido el reto de impulsar diferentes programas orientados a promover procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos que facilite la atención a la diversidad puesta en marcha. El presente artículo realiza un análisis en torno a las principales dificultades epistemológicas que hoy enfrenta el enfoque de educación inclusiva y diversidad, a las políticas públicas de igualdad de oportunidades para todas y todos los alumnos. Si es cierto, la epistemología de la educación y diversidad es un gran porcentaje de niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años son parte de la exclusión escolar. En la década de los 60, 70 y 80, el génesis de la exclusión de la educación está en el maltrato, discriminación, descuido de las necesidades básicas, físicas y emocionales, entre otros factores de los niños. En esa época, solo los niños normales recibían educación, comillas. Fundamento epistemológico de la educación inclusiva y diversidad. Desde una mirada del fundamento epistemológico de la educación inclusiva a principios del siglo XXI, apostó por un enriquecimiento transdisciplinario que permita promover una crítica genealógica sobre su paradigma fundante de la educación especial. En este estudio presente reflexiones a la educación contemporánea para hacer frente a la pedagogía tradicionalista que impide el desarrollo de las habilidades plantea propuestas de meditación epistemológica que aportan positivamente a superar los conflictos a los que se enfrentan los estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir, que les cuesta más, son diferentes. En la actualidad, los escenarios en los que se promociona la educación inclusiva y la educación para todos se ha visto diversificado y han aparecido nuevos sujetos y nuevas formas de aceptación y o eliminación social, porque no piensan igual. Un paso relevante es comprender desde una mirada epistémica, que la educación inclusiva es un modelo o tendencia actual diferente a la educación para todos tradicional. En cuanto a la ética y la política, ellas están presididas también por la racionalización y el orden unificador, de modo que rechazan o excluyen las formas menos desarrolladas o irracionales según el pensamiento de algunos. De lo anterior podemos afirmar que nuestro rol como educadores es dar respuesta a la diversidad del estudiante, objeto de la educación inclusiva, y posiblemente es el reto al que debe enfrentarse el sistema educativo para lograr una educación de calidad e inclusiva. La inclusión es un derecho a la educación en igualdad de condiciones. Todo lo anterior nos permite socializar el término pensar en nuestro estudiante. Se deja claro que todos tienen que estar capacitados con esta capacidad. Es por esto que daremos una percepción del pensar desde una mirada epistemológica. Una reflexión final, o varias, epistemológicamente la educación es un proceso diverso y complejo que abarca a todos los seres humanos, culturas, religiones, ideología, etc., que nos permite darnos cuenta que la diversidad está presente en nuestra sociedad. El aprendizaje transformacional, si bien es complejo, es posible y necesario en todas las alumnos. El pensar como proceso normal del ser humano y mirado desde diversas perspectivas epistemológicas, más que en el caso de las ciencias humanas y sociales, pone de manifiesto, además, que nos hallamos ante posiciones epistemológicas distintas. El pensar es una disciplina que pertenece a esta categoría, es decir, todos los alumnos pueden pensar. Para terminar, la epistemología supera las afirmaciones de oportunidad y de contexto y se abre siempre al escenario donde lo probable, lo posible, lo incierto se conjugan en una sola finalidad. Por último, se ha dicho, la epistemología en condición
sine qua non para todo intento asociado con la ciencia, además de constituir puerta de acceso directo al discernimiento filosófico. Estimados colegas, estimadas amigas de todas partes, para cerrar, es cierto que el pensar es un proceso que todo ser humano puede hacer. Es parte de un proceso de la inclusión de la persona en toda sociedad. Por esto, reafirmo que el pensar es un proceso diverso e inclusivo. Nos permite incluirnos en cualquier sistema educativo. Una mirada epistemológica, es decir, una mirada de cómo lo aplico, de cómo lo aterrizo. Todo ser humano es capaz de pensar. Muchas gracias y espero que haya aportado con un granito de arena a este tan valioso evento. Muchas gracias.